Ordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones para el municipio de Socotlán, el Grande, Jalisco. En el orden del día tenemos la lista de presentes. Le informo aquí al presidente que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 integrantes del comité de 7, por lo tanto tenemos quórum. ¿Sí? Adelante. A continuación, en el tercer punto tenemos la lectura y aprobación del orden del día. A los integrantes del comité, ahorita les leo el orden del día, y a quien esté de acuerdo, por favor, manifestando levantando la mano. El orden del día es el siguiente: punto número 1, lista de existencia, lista de presentes; 2, declaración de quórum para sesionar; 3, lectura y aprobación del orden del día; 4, emisión del fallo de adjudicación de la licitación pública 013/2020 para la adquisición de uniformes escolares para preescolar, primaria y secundaria, solicitada por la Coordinación General de Construcción de Comunidad a través del Coordinador General, que está aquí, Francisco. ¿Sí? Punto número 5, asuntos varios. En este caso de asuntos varios, pongo a su consideración la solicitud de incluir en asuntos varios la contratación de servicios profesionales para el dictamen del cumplimiento de las obligaciones en materia del Seguro Social, que corresponde a los ejercicios terminados el 31 de diciembre del año 2019. Y punto número 6, clausura por parte del presidente del Comité de Compras. Si están de acuerdo con el orden del día, manifestar la Eso que vamos a incluir es para no hacer otra sesión después. Sí, Así es. Okay. sí. ¿Y esté de acuerdo? Gracias por unanimidad. Les comento a los integrantes recientes que en este caso el Contralor es parte del comité, sin embargo solamente tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. Es por eso que, si ven que no vota, es por esa circunstancia, ¿eh? No vayan a pensar que está en contra o algo así, ¿sí? Bien, entonces tenemos como punto número 4, pasando al punto número 3, que es la aprobación del orden del día. Tenemos como punto número 4 la emisión del fallo de adjudicación de la licitación pública local 013/2020 para la adquisición de uniformes escolares para preescolar, primaria y secundaria, solicitada por la Coordinación General de Construcción de Comunidad. Bueno, para este caso, les comento, tenemos esta licitación, salió la convocatoria hace ya 2 semanas, lo publicamos en el periódico Milenio, sí. Y ya tuvimos el acta de, la junta de aclaraciones y el acta de apertura de sobres, ¿no? En la apertura de sobres, tuvimos la presencia, en este caso, del Contralor, que obviamente nos ayudó con la apertura de sobres y le dio fe de que venían cerrados, completamente cerrados. Y también estuvo el representante del Colegio de Ingenieros Civiles, ¿sí? El ingeniero Alberto Guerra Sotomayor, José Guerra López, en representación del ingeniero Alberto Guerra Sotomayor, ¿sí? Bien, entonces, en la apertura de sobres les puedo comentar que todos cumplieron con la propuesta técnica, que es la revisión de, ahorita nos vamos al acta de apertura. Bien. Este es el acta de apertura. Aquí están los asistentes a esta sesión, ¿sí? Y les comento que José del Toro Barajas cumple con la documentación que solicitamos para la propuesta técnica, ¿sí? Elizabeth Ceguera Castro, de igual manera, cumple con la documentación. Distribuidora de Alta Moda del Pacífico SADCB, que es una empresa de Guadalajara, también cumplió. Hoy no se encuentra presente su representante. Y Francisco Javier Asensio Mendoza también cumple con la documentación, que son los 4 participantes en esta licitación, ¿sí? Aquí está la propuesta económica de José del Toro Barajas, que ahorita les presento el cuadro comparativo. Aquí están los precios unitarios con su total, de la partida 1, que es para preescolar,
todo esto de la partida 1, ahorita nos vamos ya con calma para ver el cuadro comparativo, ¿sí? La partida 2, uniformes escolares para primaria, también, aquí están los precios que nos oferta José de Toro Barajas, y de la partida 3, ¿no? De igual manera, tenemos los precios de Elizabeth Oseguera Castro. Me voy a ir así rápido. Y ahorita vemos el cuadro comparativo. Distribuidora de alta moda del Pacífico. Y de Francisco Javier Asensio Mendoza. Les comento, aquí solamente en este cuadro vamos a ver los precios unitarios de cada una de las prendas, más el tema de ensamble de los uniformes. Aquí, si se fijaron, solamente tenemos los precios unitarios, esto es, precio por una prenda. En ese sentido, porque nosotros ahorita en el cuadro comparativo que les voy a mostrar, ahí sí ya ponemos las prendas que el año pasado se compraron, y sobre esa base hice el cuadro comparativo. Les comento que recibí de construcción de la Coordinación General de Construcción de Comunidad, a través de la licenciada Amaranta, este cuadro. Si se fijan, este cuadro lo realizó el Departamento de Construcción de Comunidad. Si se fijan aquí, dice total de uniformes por partida de la primera y segunda etapa del año 2017. Esto es, perdón, 2019. Estos son las prendas que se compraron el año pasado, y sobre esta base hice el cuadro comparativo. ¿Sí? Aquí lo ven, esto es lo que se compró para preescolar, esto se compró para primaria, y esto es lo que se compró para secundaria. Aquí tenemos los totales, abajo, tal cual como me los envió la licenciada Amaranta. Esta es la cantidad, 4.599.914, .5, que es lo que se adquirió el año pasado, obviamente con los precios de igual manera, ¿no? Aquí nos lo desglosaron por parte de Construcción de Comunidad. Preprimaria, preescolar, 7.454 alumnos, prendas, 3.727 alumnos, primaria, 23.774 prendas, 11.887 alumnos, secundaria, 10.978 prendas, 5.489 alumnos. El total de prendas, 42.206, total de alumnos beneficiados, 21.103. Y esta es la cantidad de embalaje, esto es de ensamble, ¿sí? Bien, entonces sobre esta base, nada más para realicé este cuadro comparativo. Entonces, bueno, esta parte es la que nos envió Construcción de Comunidad. Voy a dejar un poco para que comparemos cómo se hizo el cuadro, ¿sí? Si se fijan, aquí, si se fijan acá dice nivel, que es preescolar. Aquí yo les puse la subpartida de acuerdo a las bases, que es lo único que cambia. Si se fijan en la cantidad, ahora no coinciden el orden porque yo lo puse por 1.1, 1.2, pero si se fijan aquí es camisa blanca, ¿sí? Acá está la camisa blanca, camisa amarilla, aquí está, blusa 2 telas, que es la que no coincide en esta tabla, pero acá está, miren, ¿sí? Entonces, si se fijan, son las mismas prendas por partida, los mismos números que tenemos en esta columna, o mejor dicho, que tenemos en esta columna
que es lo que me envió la licenciada Amaranta, las tenemos acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? No. Yo sí tengo una. ¿Siempre se contempla la misma cantidad de alumnos por la capacidad que tienen las escuelas? No, de hecho tomamos referencia del año anterior porque ahorita tenemos un listado de los alumnos que están ahorita cursando. Sin embargo, siempre tenemos diferencias, ya sea a la alta o a la baja. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahorita ya tenemos, vamos a suponer que en la Basilio Vadillo hay 400 alumnos registrados ahorita en ya construcción. En agosto puede ser que algunos niños deserten o se cambien de escuela. Entonces a lo mejor si tenemos ahorita 400 pueden ser 350, voy a exagerar. Entonces ahí ya tenemos una disminución. O bien niños o familias que vienen por ejemplo de Guerrero, Michoacán o de otros municipios que se integran aquí a Guzmán, ingresan a la Basilio Vadillo. Entonces si tenemos registrados ahorita 400, a lo mejor en agosto vamos a registrar 50 niños más. Bueno, entregamos 400 y en octubre se les hacen los 50 a los niños que faltaban. De igual manera, si hay niños que desertaron y compramos 400 uniformes y eran nada más 395, esos 5 uniformes se dejan para la segunda entrega, para para los cambios, ¿sí? De hecho son 2 etapas esa. Exacto, son 2 etapas, perdón. Aquí no sé si gusta que Francisco nos explique de mejor manera, la licenciada Amaranta. Sí me queda claro, lo que nada más preguntaba por la cuestión de que a lo mejor ya tenemos una capacidad o algo. Sí, ahora bien, como no tenemos ahorita la cifra exacta, bueno, sí tenemos una cifra, pero no tenemos la cifra exacta, que al final podemos comprar, en lugar de 3.381 camisas blancas, a lo mejor van a ser 3.370, por decirlo. Sin embargo, para ser un poco más concretos, más objetivos, yo tomo como base lo que sí realmente compramos. Anterior. Porque no podemos hacerlo de otra manera. ¿Sí? Ese es el punto de ponerlo. ¿Sí? Bien, entonces les pongo el comparativo, que si se fijan acá dice copia del año 2019, acá arriba, y este es el comparativo para este año. ¿Sí? Y reitero, esta es la información que nos envía la licenciada Amaranta por parte de aquí de Francisco, de Construcción de Comunidad. ¿Sí? De igual manera nos vamos a lo que es primaria. Aquí está. Si vean, aquí está camisa blanca en primer lugar porque es la partida 2.1, pero acá lo tenemos de este lado, ¿no? Si buscan cualquier prenda con su cantidad, acá va a corresponder. Y nos vamos a secundaria. Exacto, ¿no? Aquí tenemos si se fijan, aquí tenemos en primer lugar, como nos lo envió Amaranta, el pantalón con resorte. Sin embargo, acá lo tenemos. 18.1. Exacto. Aquí lo tenemos. Con su misma cantidad, 697, ¿no? No cambia ningún modelo. No, así es. Si aquí ya nada más tomamos en cuenta exactamente los que compramos de acuerdo a las necesidades, ¿no? No se le acomoda, es lo único diferente, por los segmentos, pero cada segmento corresponde. Así es. Lo que pasa es que, insisto, yo lo acomodé como vienen las bases por subpartida. Es la partida 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.5.1, 3.5.1, 3.6, sí. Y nosotros lo acomodamos conforme las facturas cuando el momento se pagó, por eso no lo pagamos. Y además eso ya nos va a quedar para el año que entra ya con un catálogo, ya con un manometro
siempre, ¿o no? Sí, Sí, ya queda establecido. Es más fácil. que de hecho, ahora que estábamos haciendo el cuadro comparativo, Francisco, veíamos que algunas partidas no se compra ninguna prenda. Entonces, a ver si, por ejemplo, elimináramos para las siguientes bases algunas prendas que vienen en las bases y basarnos en este cuadro que yo creo que ya es el más estable, ¿no? Sí, eso sucede porque, por ejemplo, ha habido escuelas que cuando hacemos la toma de captura de tallas, tienen pocos alumnos, pero definitivamente cuando inicia el ciclo perdieron la matrícula. Nos pasó con una primaria en la colonia Cristo Cruz, ¿no es Cristo Rey? Y por ejemplo, la que está por la calle Hidalgo, cerca del CUSUR, el turno vespertino. Entonces, por eso de repente tenemos ciertos modelos, pero al desaparecer la escuela, pues ya no se adquiere. Muy bien. Bien, entonces, nos vamos aquí ya con las prendas, ¿sí? Y para eso tenemos también, cada uno de los proveedores nos entregaron las muestras físicas, ¿no? Entonces, si gustan, vamos viendo las prendas para que ustedes las vean respecto de cada uno de los proveedores, ¿no? Entonces, esto sería un poco más complicado, ¿sí? Entonces, nos vamos con ¿cómo le pudiéramos hacer para agilizar esto? Al azar, para que ustedes chequen la calidad, el estilo y eso, al azar, para no estar checando ni uno, de ninguna por una, al azar. Sería una prenda de un proveedor y una prenda de otro proveedor. Ajá. Que no vamos a alcanzar a checar todo. Sí, no. Mejor así. Ajá. Ustedes eligieran cuáles prendas dijeran. Quisiéramos ver la jumper de tela cuadrada, ¿no? Entonces agarramos de los cuatro. Vestido de corte De especial. los cuatro, ¿no? Para hacer la comparativa. Sí. Dos prendas de cada. Al final, bueno, si se decide por una prenda, el proveedor tiene que garantizar que es la misma tela que está presentando. Sí, así es. En cualquier momento se puede Tiene rechazar todo. garantía, Sí, así es. tiene garantía y todo. De hecho, importante comentar que les estamos pidiendo que nos den un testigo que significa recortes de las telas que van a utilizar, de tal manera de que ese testigo ya del visitante ganador lo podamos tener en la coordinación, y cuando vamos a hacer la supervisión de las prendas que nos están entregando, incluso desde que se está fabricando, vamos a ver dónde se está confeccionando, podemos comparar los tipos de tela Muy bien, gracias. y de esta forma verificar, y ante una duda está establecido dentro de la licitación que podemos hacerle estudios técnicos para la tela para ver si realmente están cumpliendo. Tienen el antecedente del año pasado en cuestión a que el proveedor que les entregó el producto cumplió con todo al final, o que hubieran tenido problemas con algo. No, de hecho no, de hecho es lo que estamos comentando con Héctor, tenemos un año a partir de que se entregan para ver las calidades de que todo haya salido bien, o sea, errores siempre va a haber. Que comentar que si hubo un detalle con una tela, Ajá, pero esa la cambiaron no encontraron. completamente. Ajá. Hubo un detallito y sí se cambió toda la partida, ¿verdad? Porque ahorita por la cuestión de la contingencia hay muchas cosas que ya no van a aparecer o no están disponibles porque no sé cuándo empiezan a construir, a confeccionar. De hecho, Dentro de la no- licitación, Aquí se están las tiene- bases, aquí están las bases. Dentro de las bases se tiene contemplado un periodo de entrega, el cual el día que se realizó la junta de aclaraciones, precisamente los visitantes hicieron la mención acerca de la situación que genera la contingencia. Y en ese sentido se quedó establecido dentro de los acuerdos de esta reunión que tienden a modificar las bases iniciales, que como gobierno pues también íbamos nosotros a tomar en cuenta las medidas que se tomen a nivel federal y a nivel estatal en relación con la contingencia, y de ahí la modificación de los periodos de entrega con base pues en las situaciones que se generen vía COVID. Nos comentaban en ese día en la reunión pues que habían conseguido en general
la mayoría de las telas, y de hecho se estableció dentro de las respuestas de que ahorita se les pedía un 85, ¿quedó? Sí, ahorita vemos la acta, miren, Sí, si no, gustan sí. nos vamos a las bases, pedíamos 45 días naturales, aquí, después del envío de las tallas para la entrega, ¿no? Eso se modificó. La forma de pago, y aquí está la garantía. El periodo mínimo de garantía ofrecido por los licitantes será de 6 meses contra defectos de fabricación, ¿se fijan? Contados a partir de la entrega total de los bienes en materia de la presente bases. Entonces serían 6 meses. De hecho, cualquier defecto, obviamente nosotros le pedimos al proveedor que cambie, ¿no? La fianza de la garantía es del 10%, es de donde se haría Sí. cargo en caso de que hubiera alguna falla, que hasta la fecha No hemos tenido No problema. tenían- Les hago del conocimiento a los integrantes del comité, en caso de que al alumno de primaria, secundaria, preescolar no le quede el alumno, el visitante en cualquier momento lo cambia, O sea, por eso no hay problema de que no cambian tallas, que no le quedaron, no. Ellos están a cambiar la talla que es para que quede de conformidad al alumno, pues. Sí, ahorita estoy abriendo el acta de la Junta de Declaraciones. Pásale, si quieres. Entonces, ahora sí, miren, Nada más que no se nos revuelvan de qué proveedor está para ellos. se ven que trae las etiquetas, ¿eh? Esto sería. Esto es estático. No, pero este sí trae la etiqueta, ¿no? Es de... Que todas aquí están los proveedores, saben perfecto. Ese es de... Pásala para acá, no. Mira, este sí trae nombre. Miren, Bueno, esta es la etiqueta de mi empresa. ¿todos traen etiqueta? Sí, todos traen etiqueta, ¿eh? Miren, ahorita aquí está en la pregunta 8, este es el acta de la Junta de Declaraciones, lo que comentaba ahorita Francisco, ¿no? La pregunta del proveedor, que es el de Guadalajara, dice fechas establecidas. Debido a la emergencia sanitaria presentada en el país, la mayoría de los proveedores, incluyendo el de telas escolares, se encuentran cerrados. Motivo por el cual solicitamos, 1, autorizar la entrega parcial de los testigos de tela, que sería esto, para que una vez que reúnen las actividades de nuestros proveedores, entregarles a ustedes los testigos. La ampliación del plazo de entrega de las muestras en caso de que los proveedores sigan sin trabajar, la ampliación del plazo de entrega de los bienes, estos de los uniformes. Autorizar la entrega de las muestras en telas distintas a las solicitadas para posteriormente entregarlas en las telas solicitadas mientras los proveedores reúnan operaciones. ¿Cuál fue la respuesta? Que estuvo aquí presente Francisco. Dice, la respuesta 1 dice, debido a la contingencia del COVID-19 se acepta la propuesta siempre y cuando no sea menor al 85%, esto es, a la entrega de las muestras físicas, ¿sí? Las muestras se presentarán en la misma fecha de la entrega de las propuestas técnicas y económicas. El plazo de entrega se establecerá de acuerdo a los lineamientos oficiales derivados del plan de contingencia que se establezcan en relación a la apertura de las empresas. Esto es, aquí lo interesante es el 3, ¿no? Esto es, por ejemplo, si el mes que entra ya se reabren las empresas, pues obviamente a partir de ahí se tendría que dar la fecha de los 45 días. Nos comentaba un proveedor que sí tiene ya algunas prendas, algunas telas, así de que en algunas no tendríamos problema. Y en las que tengamos problema de que estén cerradas las empresas, pues sí se les dará el plazo correspondiente. Y yo creo que también los directores y padres de familia entenderán que fue una circunstancia que no depende de nosotros ni del proveedor, ¿no? Bien, entonces tenemos en la mesa las prendas que corresponden a preprimaria. Estas prendas son de Elizabeth Ceguera Castro y Pasos. Estas serían de Francisco Javier Asensio. Estas son las de José del Toro. Sí. 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 Sí, tienen ahí las etiquetas.
Ajá. Sí, de hecho, aquí está, este es de Francisco Javier. La etiqueta. También estos son de pescador, ¿verdad? Ah, estos son de el proveedor de Guadalajara. Ajá. Que nos trajo, ¿verdad? ¿Quieren que role así? ¿La puede rolar esa? ¿Esa? Ok, gracias. Pasa a poner. Sí, de hecho, trae toda esta etiqueta, ¿eh? Una pregunta, ingeniero. Sí. De los 4 visitantes, ¿cuáles son foráneos y cuáles son locales? Bueno, distribuidora de alta moda del Pacífico, SADCB, es de la ciudad de Guadalajara. José del Toro Barajas su domicilio fiscal Local. se encuentra aquí en Guzmán. Elizabeth Javiera Castro de aquí de Ciudad Guzmán y Francisco Javier Asensio Mendoza también nos muestra su domicilio fiscal aquí en Ciudad Guzmán. Aquí está la representación de Guadalajara, de Guadalajara. Francisco Javier, Ignacio Aldama 124, Capotán el Grande. José del Toro, Lázaro Cárdenas 52, de aquí de Ciudad Guzmán, y Elizabeth Oseguera, aquí están los documentos de acreditación, también de aquí de Zapotlán. Entonces tenemos 3 locales. 3 locales y el de Guadalajara. ¿Quieres ver? Ya viste la verdad. Está bien, ya había venido en la mañana. Sí. Licenciado Francisco, y de acuerdo a la experiencia que se ha tenido otros años con estos proveedores, ¿con cuáles ya se ha trabajado? Mira, en el transcurso de la historial del programa, que quiero comentar que, bueno, yo soy coordinador de construcción de comunidad en esta administración, pero en la pasada administración me tocó ser el jefe de la unidad de proyectos y programas sociales, que es la unidad en particular que encabeza el programa de los uniformes. Y pues traigo la experiencia desde el inicio. Así es. Ha habido 2 ganadores nada más, que es el nombre se me olvida. ¿Gladys? Sí, Gladys del Carmen, que fue en el 2015, no, en el 2016. 2016 estuvo Gladys del Carmen, 2017 Elizabeth Ceguera, el 2018 también Gladys del Carmen y 2019 Elizabeth. Ajá. Sí, ha estado alternado. Entonces son 2 proveedores que nos han dado el servicio. ¿Los proveedores locales, Sí. sus talleres de confección están en la zona o los tienen fuera de la zona? O sea, lo que es fuera del sur de Jalisco. Están en la zona. Sí, lo que pasa es que es importante también considerar que si queremos reactivar la economía tenemos que claro. considerar lo local y que aparte que la gente que vaya a trabajar
que esté también aquí ubicada para que podamos reactivar la economía. Así es. Digo, no porque queramos inclinarnos por alguien, pero que sí tengamos en cuenta el espacio importante para que podamos hacer. Así es. Sí, es de lo que se trata, y es de lo que se tenemos mucho cuidado de exactamente reactivar la economía de aquí de la ciudad, de nuestra región, inclusive cuando en algunas ocasiones no se alcance la producción a llevar a cabo al 100%, que sea regional. O sea, ya si te vas fuera de la región, pues ya no estamos apoyando realmente a nuestra gente, ¿verdad? Pero sí se trata de que el mayor porcentaje de cualquier tipo de producto que compremos, pues se compre. Sí. A menos de que haya necesidad de comprar en otro estado, como el asfalto, que ahí sí nos vamos a Irapuato, a Guanajuato. Se trata de que sea para beneficiar aquí las compras, aquí en la región, principalmente en la ciudad. Y de igual manera, ¿no? Para las logísticas que se vienen ahí en condiciones generales de la entrega, siempre el proveedor de los dos proveedores generales siempre tiene que contratar personas, además de la construcción, para la logística. De igual manera, perdón. Bueno, comentar que han sido dos los que han ganado la licitación como tal, y en el proceso que nosotros hemos involucrado de conocer, nos hemos trabajado también con otro de los proveedores que ahorita está viniendo de forma independiente, que es Francisco Asensio, que también hemos trabajado con él, aunque no había entrado él directamente como licitante, pero había estado trabajando básicamente con los dos que ganaron. Sí. Ha estado trabajando, o sea que tenemos conocimiento de los tres locales con los que hemos trabajado, y bueno, las situaciones han sido, como ya se mencionaba, los detalles han sido mínimos y se han estado solventando todas las situaciones. Una pregunta, sí. Ingeniero. El proveedor Juan José Barajas del Toro tiene su taller aquí en el municipio. ¿José Barajas? José del Toro. José del Toro. No se encuentra, pero no te sabe. ¿Por qué mi pregunta? Porque como dice el arquitecto, es muy importante que la economía se reactive en el municipio, no por desairar a otros, pero sí que la economía, el dinero, el recurso, el trabajo se quede en el municipio. Por eso mi pregunta es si el taller se encuentra aquí en Guzmán. Bueno, una parte sí, porque la verdad, honestamente, y no me dejarán mentir, nadie tenemos la capacidad de hacer un volumen tan grande. Honestamente, nadie. Me lo podrá decir quien quiera, pero nos hacemos de una parte de fuera y otra parte nosotros, ¿verdad? Pero la mano de obra es aquí, de gente zapotense. tengo gente de aquí. ¿Okay? Nosotros como empresa sí tenemos la capacidad, que no digan que nadie, porque nosotros sí tenemos la capacidad, tenemos talleres instalados aquí en Ciudad Guzmán, Gómez Farías, en Zapotiltic y en otras partes de aquí, y sí podemos hacerlo. Tengo camisa, les puedo mandar fotos, les puedo enviar lo que quieran, pueden ir a visitar los talleres que tenemos para que vean que sí, nosotros damos el trabajo aquí en Ciudad Guzmán y en la región. A ver, nada más. Sí, a ver, vamos, ahorita la voz obviamente la tienen solamente ustedes. Les voy a pedir a los invitados que, bueno, si se les da, si se les pide opinión, que por favor hablen, porque si no, no podemos trabajar a gusto, ¿no? Entonces, aquí obviamente los únicos que tienen la facultad de emitir la voz son los integrantes del comité, y obviamente ya, si ustedes permiten, ya vamos preguntándole tanto a Francisco, a Amaranta y yo, ¿sí? Entonces, para tener por favor un poco de orden y no tener la necesidad de que nos quedemos solos nosotros, ¿sí? Entonces, bien, sí, por favor. Para clarificar un poquito eso de la producción, ustedes tienen antecedentes. Sí. Entonces, eso es representativo del cumplimiento de las empresas. Así es. Entonces las tienen calificadas. Sí. ¿Verdad? Y de esa manera ustedes tienen la eficiencia y el cumplimiento de cada una de ellas. Claro. Sí, perdón. Sí, es correcto. Nada más comentar, se me tocó el punto con base en la pregunta De la capacidad instalada. de que cuántos estaban aquí en Ciudad Guzmán directamente o en la región sur. Entonces, estaría la duda por parte del mi contralor. Sin embargo, a pesar de que no tengan toda la capacidad instalada,
han podido cumplir Sí. y han dejado los beneficios en la localidad. Claro. Sí, de hecho, una de las partes importantes es exactamente ese punto, ¿no? Nosotros, les comento la experiencia del primer año con la administración de Alberto Esquer. Una de nuestras preocupaciones era esa, ¿no? Como era un programa nuevo, la logística es muy complicada. ¿Sí? Entonces el primer año sí fue muy complicado para nosotros, en el sentido de que nos estrenamos, pues, porque yo pienso que la parte más complicada viene con la logística, porque la confección, bueno, ahí está, pero a la hora de definir las escuelas, porque una de las, bueno, hace un momento tenía las bases que yo creo que es importante tomarla en cuenta respecto de cómo nos entregan los proveedores. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que tener las prendas por escuela, con el número, es la nave con la escuela, luego los grupos, primero A, primero B, primero C, y los nombres de los niños, hombres y mujeres a los que les vamos a entregar. Los paquetes vienen ya con el nombre del niño, y todo esto al principio sí fue un poco complicado. A Francisco, él era el operativo, le tocó, no sé si nos pueda comentar algo. Y miren, uno de los principales temas son las condiciones generales de la entrega, que son estas, ¿no? Que eso vienen en las bases. Si se fijan, dice, se recibirán entregas en cajas nuevas de cartón. Caja deberá contener 40 paquetes de uniformes. Bueno, personal de apoyo, cuántas personas nos tienen que ofrecer ellos para que nos apoyen. La transportación y la sanción de verificación. No sé si, Francisco, nos pudieras explicar un poco cómo es la selección, pues, cómo ya estamos en la nave con las escuelas, los alumnos. Sí, bueno, comentar que como programa integral que hemos estado buscando cumplir cabalmente dos objetivos, pudiera yo decir, generalizados. Uno es la igualdad entre todos los niños. Todos los niños van a tener la misma oportunidad de acudir a un plantel educativo con un uniforme de calidad, un uniforme hecho a la medida, un uniforme que le haga sentir al niño pues todo el valor especial que tiene y que es único. De ahí que se desprende el que vaya cada prenda pues hecha a la medida, con su nombre rotulado en un paquete que se le pueda entregar al menor, y que el menor por lo menos esté presente en el momento en el que se realicen las entregas, para que se dé cuenta de todo el trabajo que estamos realizando, porque dentro de este mensaje de igualdad también va o conlleva el hecho de decir: estamos trabajando como administración, sus profesores se están preparando, sus padres están haciendo lo que les toca, y ocupamos que ustedes, niños, le pongan empeño. Y para lograr hacer eso, pues necesitamos que los papás estén presentes. Sabemos que muchos de ellos trabajan, sabemos que muchos de ellos pues van a hacer un espacio en su agenda para poder estar ahí, y necesitamos tener unas entregas ágiles, muy rápidas. Estamos hablando de que vamos a entregar alrededor, para redondear números, de 20,000 paquetes escolares al inicio de cada ciclo escolar. Si entregáramos 1,000 prendas por día, nos lleva 20 días, lo que implicaría que habría gente, contando los días hábiles, estaría recibiendo hasta finales de septiembre. ¿Sí? Se cumplirían los 20 días, y eso es algo que, bueno, dentro de este plan integral nos ocupa mucho. De ahí que se establecen unas medidas muy precisas de cómo pedimos que se nos haga la entrega de los materiales, contemplando que esto nos va a permitir, al final del proceso que tiene que ver con los visitantes, a nosotros como municipio hacer una entrega ordenada, de calidad, y que nos permita avanzar de forma pues muy rápida las entregas. Entonces necesitamos nosotros, desde que se están armando ya cada uno de los paquetes, que haya una bodega específicamente con nuestros materiales, y que estén ya separados con base, porque de repente hasta estas cosas nos complican, en el mismo calendario de entregas que nosotros vamos a percibir, de tal manera de que sabemos que la primera escuela que vamos a entregar va a estar al inicio de la bodega, ¿sí? Porque si las acomodamos simplemente por orden de lista, luego pues la primera entrega es la vacía, ¿y dónde está? Pues allá al fondo, porque era la más grande. Entonces, todas estas condiciones vienen debidamente establecidas en el proceso.
Y pues bueno, comentar que para nosotros sí es muy importante el compromiso de las empresas con toda esta logística, porque de repente cuando no se percibe todo lo que conlleva para cumplir el objetivo, pueden decir, pues es exagerado, que me pidas que los tenga aquí apartados, que los puedo tener, pues acomodar más espacio. Es que los queremos así porque al final del tiempo se cumple con un objetivo mayor. Y comentar que en ese sentido hay dos personas que son las que han tenido ese involucramiento, o sea, de los licitantes que han ganado, ha habido dos personas que han tenido pues esta participación, esta experiencia exactamente de ayudarlos a todo eso y de saber que pues también tienen que tener la participación con vehículos, qué se va a hacer para llevarlos, dónde los tienen que dejar, quién los va a recibir, cómo después hacer los cambios. A nosotros algo que también nos ha favorecido mucho en el pasado es que haya una como oficina aquí en Ciudad Guzmán donde la gente pueda ir y hacer esos cambios que estamos hablando, ¿sí? De este modo, por ejemplo, la empresa de Guadalajara, si no tuviera aquí ese lugar donde poder almacenar y poder hacer los cambios, pues sí nos complicaría el ejercicio del programa. Para ese detalle final que sí es muy importante y que tiene que ver no solamente ahorita con mi dicho, sino que está establecido dentro pues las líneas de las reglas de operación de las bases, las bases. Sí, no sé si Estamos adelante. Hay un dato nada más que les iba a comentar a las personas que no hayan asistido a la primera que asisten. Hay un 5% en el caso de los proveedores externos. Podemos, en el desfasamiento de los costos, se puede absorber hasta un 5%, que el costo sea mayor internamente, precisamente para favorecer la economía de la ciudad, para que ese dato lo tengan en cuenta también. Vale, por ahí se ve que nos vamos por alguien de aquí y no por alguien de fuera, que podemos hasta un 5% estar desfasados. Sí. No, y como lo mencionamos, es muy importante que el recurso quede aquí, con manos oportunenses que trabajen y reactivar la economía del municipio. Y como dijo el licenciado, qué mejor que tengan un establecimiento para en caso de un cambio, vayan y lo cambien para que lo utilicen, lo uniformen. Porque si nos esperamos a que se lo cambien, que lo envíen por paquetería, ¿cuánto tiempo pasa? Se nos va el ciclo escolar. Y aquí la importancia de este programa es de que los niños se vean beneficiados en igualdad de circunstancias entre todos. sí, bien, entonces aquí si se fijan, aquí sí tenemos ya el precio de cada una de las prendas por proveedor, ¿sí? Aquí ya está incluido el IVA. Algo importante, siempre nosotros pedimos que nos definan si las prendas incluyen o no el IVA, porque luego tenemos algunas complicaciones, pero bueno, aquí como pueden observar, para este cuadro comparativo, para ser más prácticos, pues obviamente no puse el del 12 porque si no la tabla iba a ser grande, pero aquí tenemos el cuadro comparativo. Esta es la partida 1 de preescolar y tenemos aquí las diferencias, ¿no? Si se fijan, aquí en este caso, José del Toro Barajas y Francisco Javier Asensio Mendoza son los que serían más baratos. Esta es la persona de Guadalajara, si se fijan, está ya muy arriba. Elizabeth Oseguera está con 720 y aquí hay una diferencia mínima en cuanto a los costos, ¿no? Si nos vamos a la partida número 2, ¿sí? Que también aquí ya tenemos las prendas, que esto es ya lo de primaria, ¿sí? Aquí tenemos ya, si se fijan, de igual manera, ¿no? La distribuidora de Guadalajara, tanto como Elizabeth Oseguera Castro, serían los precios que tenemos más altos, y en este caso José del Toro Barajas 2.190.000 y Francisco Javier Asensio Mendoza 2.202.000, ¿no? El número redondo. Si nos vamos a la partida 3, que es secundaria, aquí están los costos. Tenemos de igual manera, ¿no? Aquí en este caso, que es la partida 3, pues, Guadalajara otra vez,
está un poco más alto, 1.435.000. Elizabeth Oseguera, 1.404.000. Y tenemos a José del Toro Barajas con 1.343.000 y Francisco Javier Asensio Mendoza 1.354.000. Aquí les hago abajo ya como está, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, en la primera partida a José del Toro Barajas un poco más alto, segunda partida más barato, tercera partida más barato, si se fijan que serían estas dos, ¿no? Serían 4.257.000, tomando en relación los precios, los dos proveedores que están más bajos, José del Toro Barajas 4.257.510 y Francisco Javier Asensio Mendoza 4.249.777.38. Si me permiten, miren, yo aquí hice este cuadro ya nada más dejando o sea, quise hacer más grande, ¿no? A los dos. Y aquí están las, esto es para que se vea un poco más grande, ¿no? Porque por eso lo separé. Podemos volver sin ningún problema a la tabla anterior, que seguimos en este sentido con la misma lógica, ¿no? Aquí están los precios, subpartidas, ¿sí? Y aquí está el resumen de la tabla. Si gustan, insisto, podemos regresar a la tabla anterior, donde vienen los 4 proveedores, o nos quedamos con esta, como ustedes con esta. Yo pienso que una pregunta. Sí. Hay 3 proveedores que son locales. Sí. ¿En algún momento se puede dar juego para que entren los 3 o tiene que ser uno solo? Miren, nosotros, perdón, no sé si quieres, miren, nosotros estamos buscando que sea un mismo proveedor por lo siguiente. Como, vamos a suponer que un proveedor hiciera el pantalón, otro la camisa y otro el ensamble para que jugaran los 3. Pero si nos queda mal uno, en automático ya no podemos hacer el paquete del pantalón y ya no se lo podemos entregar de la nave para la logística. Es muy complicado. Con uno, en una cadena, con uno que falle, tronamos el programa. Ahora bien, en un momento dado, y lo hemos hecho en otros comités, por ejemplo, cuando compramos la pintura, por ejemplo aquí es un ejemplo de la pintura a tráfico. Hubo un proveedor, compramos pintura blanca, pintura amarilla y microsfera. Había un proveedor que nos daba la pintura de tráfico y la pintura, la blanca y la amarilla, más barata, mucho más barata y era importante, pero nos daba más cara la microsfera. ¿Qué hicimos? Como le pedimos al proveedor que la tenía un poco más cara la microsfera para los otros dos productos más baratos, que se igualara a esto y se aceptó. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si nos hubieran traído la pintura amarilla hoy, pero la microsfera nos llega dentro de un mes, no podemos pintar de todas maneras porque necesitamos la microsfera. En cambio, si el mismo proveedor tenía todo, le pedimos que se bajara, funcionó. Obviamente, aquí es una situación de que no se pudiera hacer, excepto que ustedes me lo ordenaran. ¿Por qué? Porque en las bases no manejamos de que hubiera ofertas consecuentes. Esto es, la ley sí nos permite, por ejemplo, que se oficiara como una subasta hacia la baja. Sin embargo, no se manifestó porque no tenemos muy bien definido desde el punto de vista legal cómo se debe de hacer ese proceso. Pero bueno, no sé, perdón, usted quería comentar. No, lo que yo veía es que se complica por la fianza, sencillamente. Sí. Es un contrato. Miren, aquí hay una diferencia de 8,000 pesos. Aquí presentes los licitantes sería que se bajara para llegar a una mejor propuesta y la experiencia y que sea local. Sí, pero lo que decía Héctor es de que no se puede ahorita ya como irse a la baja, o sea, ya lo que están, los precios, lo de la experiencia, eso es lo que a lo mejor sí sería importante que se tomara en cuenta. Sí, ahorita aquí en este caso son los costos que ya están manejados, ¿no? Por eso aquí ya no podemos modificar absolutamente ningún costo. Obviamente, con el ganador, bueno, ya cuando se establezca el fallo, creo que sí se pueden negociar las cosas siempre y cuando
ya se define ahorita los criterios, ¿no? para el ganador, pero ahorita no se mueve esto, así queda y así está, ¿sí? Y para Esto que no- nos quede claro la parte de lo de la experiencia, Francisco Javier Asensio es quien es primera vez que entra como Francisco Javier Asensio, aunque en el pasado ha confeccionado prendas tanto para las dos personas anteriores que habían ganado. Y en el caso de José del Toro, había entrado antes con otro RFC, hoy entra con José del Toro, pero es el proveedor que anteriormente en 2 ocasiones ya ha ganado y sí nos ha ayudado en toda la parte, no solo de la confección, sino también en la parte pues de la logística que hablamos que para nosotros es muy importante. En este caso ambos tienen buena experiencia aquí en años anteriores, tanto directa como indirecta. Aquí lo importante Los es, resultados. por ejemplo, en el caso de José del Toro, ya se ha trabajado en 2, 3 ocasiones con él, con otro RFC, pero en sí es la misma persona, está el mismo establecimiento, nunca se tuvo queja con el que no hicieran los cambios en caso de que no quedara En cumplimientos. el cumplimiento cumplió, por eso apelo a la experiencia y a lo local. Importante también, Francisco Javier Asensio Mendoza ha participado, por ejemplo, en los uniformes para el personal, también con otra, con Mendoza Produce. Me parece que, o sea, es otra empresa, pero él pertenece a esa empresa, pues. Entonces tiene la experiencia de la empresa. Pues la cuestión esta de que